ahora voy a dar una breve reseña también del doctor Hernán Sandoval, ¿ya? Él es médico cirujano de la Universidad de Chile, es especialista en medicina del trabajo y toxicología clínica de la Universidad de París, especialista en la salud ocupacional y ambiental de la OMS-OPS, fue expresidente de la Corporación de Chile Ambiente, exsecretario ejecutivo de la Comisión de Reforma Salud, Plan Auge, y exdecano y actual académico investigador de la Universidad de las Américas. Doctor Hernán, yo les voy pasando el PPT y usted me va diciendo cuando vaya cambiando. ¿Estamos? Ok, muchas gracias. Ya. Bueno, muchas gracias por hacerme participar en este conversatorio. Gracias Vivi, gracias Carlos, que son los organizadores. Y en primer lugar, Carlos nos ha dado una visión panorámica muy realista sobre en qué estamos en relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2030. Y sin duda que esta es una agenda que, con todo lo acontecido en los últimos tiempos, desde las grandes convulsiones sociales que hemos sufrido en Chile hasta la pandemia, sin duda que va a tener que experimentar modificaciones. Y asimismo, nuestra propia visión de las cosas. Nosotros, desde la Universidad de las Américas el año pasado, hicimos un encargo de un estudio a un grupo de trabajo encabezado por Pedro Circo y otros epidemiólogos que tomaran el último estudio de carga de enfermedad del Instituto de Health Metrics, Institute for Health Metrics and Evaluation, un instituto de la Universidad de Estado de Washington en Estados Unidos, que es a su vez financiado en gran parte por la Fundación Bill y Melinda Gates, y que desde el año 2000 hace un estudio de carga de enfermedad sistemático en todo el mundo. Y en esto estábamos repitiendo una actividad que desarrollamos a fines del 2010 y el 2011, que consistía en tomar el estudio de carga de enfermedad que en ese momento había realizado el Ministerio de Salud, el 2007, y proyectarlo al 2020. Esto con el objeto de ver, tener un elemento más para la configuración de los programas de estudio, en la medida que la proyección de la carga de enfermedad nos iba mostrando cuál era el curso probable de los grandes fenómenos patológicos que aquejan a la sociedad chilena y que se traducen en lo que llamamos el perfil epidemiológico, es decir, cuáles son las enfermedades que más dominan, tanto en pérdida de años de vida como en pérdida y como en muertes prematuras. Adelante, pues, siguiente. Y ese estudio del año 2017, al 2017, nosotros teníamos una tasa, de acuerdo al estudio del Instituto de la Universidad de Washington, teníamos una tasa de 2.377 años de vida perdido, de vida saludable perdido por 10.000 personas. Cuando lo proyectamos al año 2030, en base a las modificaciones del perfil etario de la población chilena, a lo largo de toda la década, pasamos a tener 2.741. O sea, en términos de años de vida saludable perdidos, la salud de los chilenos en los próximos 10 años empeora. Siguiente. Espérame un segundo. Y este deterioro de la tasa implica un crecimiento de 15,3%, que es mayor que el crecimiento de la tasa de la población. O sea, hay un franco deterioro de la salud de los chilenos. Siguiente. Esto significa que tenemos un aumento de años de vida perdido por muerte prematura. Ustedes saben que los años de vida saludable, están diferenciados en dos grupos, los años de vida perdidos por muerte prematura
y los años de vida perdidos por discapacidad. En el caso de los años de vida por muerte prematura, la tasa de incremento es del 24,4%, es decir, tenemos un aumento real de los años de vida perdidos por muerte prematura. Siguiente. En el caso de los años de vida perdidos por discapacidad, tenemos un aumento solamente del 8,68. Esto implica una serie de consecuencias desde el punto de vista de la orientación que tienen que tener los programas de estudio y también la orientación que deben darse los servicios de salud. Siguiente. Y aquí tenemos, si tomamos sumados los años de vida perdidos por muerte prematura más los años de vida perdidos por discapacidad, la primera causa de años de vida perdido es el dolor lumbar bajo, que es de extraordinaria frecuencia y que produce una pérdida de años de días de trabajo muy importante que se traducen en años de vida perdidos. Y ahí ustedes tienen esa ordenación en que la segunda causa es la enfermedad isquémica del corazón, el infarto cardíaco, es fundamentalmente por muerte prematura, el accidente cerebrovascular, la diabetes, que es una gran patología de gran presencia en la población chilena, la cirrosis sigue siendo muy importante a causa del alto consumo de alcohol en la sociedad chilena, y así sucesivamente ustedes ven cómo aumentan una serie de enfermedades y son otras muy pocas las que disminuyen. La depresión aparentemente disminuiría, los accidentes del tránsito, los años de vida con discapacidad por migraña, no, o sea, cefalea, etcétera, por enfermedades neonatales. Siguiente. Y aquí tenemos los años de vida perdidos por muerte prematura. La primera causa de muerte prematura sigue siendo la enfermedad isquémica del corazón y el accidente cerebrovascular. Si ustedes toman los cánceres, aparecen bastante más atrás, a pesar de que se ha difundido mucho de que la primera causa de muerte en Chile durante la década sería los cánceres, todos sumados. Aparentemente no es así, sino que siguen existiendo muy importantemente la enfermedad isquémica del corazón y el accidente cerebrovascular. Siguiente. Y los años de vida perdidos por discapacidad, el dolor lumbar bajo, la diabetes mellitus, los trastornos depresivos son los que van a encabezar esta lista para el ranking de 2030. O sea, no hay una gran variación. Siguiente, en relación a lo que habíamos visto. Aquí tienen una cosa ustedes que es muy importante. En azul aparecen los años de vida perdidos por discapacidad y en rojo los años de vida por muerte prematura. Ustedes ven que en las enfermedades cardiovasculares la mayor parte de los años de vida perdidos son por muerte prematura, en las enfermedades respiratorias crónicas, en la diabetes y las enfermedades renales que resultan de ellas, enfermedades digestivas donde está incluida la cirrosis, las infecciones entéricas. Es decir, usted aquí tiene una distribución que es muy importante para saber cuánto es necesario trabajar para poder atender lo que representa la muerte prematura, que a su vez muchas veces es una urgencia, y lo que representa el manejo de otras condiciones mucho más crónicas. Siguiente. Y ahí tienen las enfermedades cardiovasculares, que entre la enfermedad isquémica del corazón, el infarto y el accidente vascular cerebral, representan el 74%, prácticamente 3/4 de las muertes producidas por enfermedades cardiovasculares. Después tienen otras condiciones, pero fundamentalmente las dos primeras tienen que considerar que ellas se relacionan con una condición, un factor de riesgo o con una enfermedad existente con gran frecuencia en la sociedad chilena, como es la hipertensión arterial. Pero a su vez
con los problemas crónicos cardiovasculares, fundamentalmente la acumulación de colesterol en los vasos sanguíneos y las consecuencias que esto produce. Siguiente. La diabetes sigue siendo una enfermedad con una extraordinaria frecuencia y que hoy día la diabetes representa que 2/3, casi el 70% de los nuevos casos de insuficiencia renal que necesita diálisis o trasplante de riñón son producidas por la diabetes. Y por eso se asocia tanto la diabetes con la enfermedad crónica del corazón, del riñón, perdón. Siguiente. Los trastornos mentales, ahí ustedes tienen el orden en que se expresan, y sigue siendo la depresión la primera causa de años de vida perdidos, saludables de vida perdidos, y así un aumento de numerosas otras condiciones. Siguiente. Los trastornos musculoesqueléticos son un tremendo problema en la sociedad chilena. Y estos trastornos musculoesqueléticos, a nuestro juicio, son muy mal manejados. Y por lo tanto, aquí es un área donde hay que reexaminar qué se está haciendo, cómo se está haciendo, y ver cuál podría ser el rol que podrían jugar profesiones como la kinesiología, la terapia ocupacional, fundamentalmente, pero también la psicología para enfrentar estos trastornos musculoesqueléticos. Siguiente. Los cánceres representan evidentemente un aumento de frecuencia durante esta década. Y ahí ustedes tienen los que ocupan los primeros lugares. Realmente hay un problema y sigue siendo en Chile el mayor problema de frecuencia, el cáncer de estómago, y después el cáncer bronquial y pulmonar. Luego el cáncer del recto y del colon, que son cánceres no fáciles de pesquisar, salvo el cáncer de estómago, que puede tener un buen manejo si se hace un diagnóstico precoz. Pero los otros cánceres son más difíciles. Y hay cánceres que están en franca disminución, como el cáncer de cuello del útero. En cambio, el cáncer de la vesícula biliar, a pesar de que se ha hecho una pesquisa y un estudio bastante grande desde el 2006 y está cubierto por el Plan Auge, sigue siendo uno de los más frecuentes. Y ustedes saben que este cáncer de vesícula, Chile ocupa uno de los primeros lugares en el mundo. Todavía no hay una explicación clara por qué tenemos una tan alta frecuencia de cáncer de estómago y de cáncer de vesícula biliar. Siguiente. Y ahí ustedes tienen el número total de años de vida perdidos producidos por los cánceres, que son 893.120 años de vida perdidos año 2030. Siguiente. Lo que representa que los cánceres son el 15,70% de todos los años de vida perdidos por discapacidad de muerte prematura. Esto es muy importante porque representa que hay que tener una nueva estrategia para enfrentar el cáncer, mucho más intensa, mucho más en búsqueda de diagnóstico precoz y de tratamiento también oportuno. Siguiente. Bueno, esto estoy repitiendo en forma un poco acelerada, algo que ya fue presentado en agosto pasado y que luego reiteramos nuestra visión sobre eso en una reunión que tuvimos con distinguidos participantes como la doctora Jimena Aguilar, la doctora Danuta Raj, el doctor Pedro Circo y el antropólogo y director de Servicio de Salud Municipal de Valparaíso, Alejandro Escobar. Todos ellos se refirieron precisamente a este estudio de carga de enfermedad. Pero lo importante es que se refirieron al contexto
de la COVID-19. Podemos sostener que estas tendencias que muestran la proyección del estudio de carga de enfermedad del 2017 se va a hacer tal, se va a producir tal como lo hemos visto o previsto, o va a modificarse mucho con la COVID. Y yo creo que aquí hay una interrogante que fue parcialmente respondida por nuestros panelistas, en el sentido que sin duda va a haber cambios significativos en ella. Primero, por que hay algunas patologías que son más frecuentes en las edades de adultos mayores, y con el aumento de la mortalidad de los adultos mayores se va a producir seguramente una disminución de algunos casos. Diríamos, hay una sustitución de causas de muerte. Los que se mueren por COVID no van a tener ni demencia ni cáncer. En consecuencia, se puede producir una disminución de ese tipo de enfermedades que son frecuentes en la tercera y cuarta edad, que es el grupo más afectado desde el punto de vista. La sorpresa que tuvimos la semana pasada, el jueves de la semana pasada, es que el estudio del año 2017, que nos había servido para proyectar el perfil epidemiológico de la población chilena al 2030, ya fue actualizado. Y la semana pasada se publicó este nuevo estudio de carga de enfermedad mundial, donde el perfil de país, yo lo voy a pasar rápidamente, no hay muchas cosas que cambien del perfil de país, pero hay cosas que cambian significativamente, fundamentalmente en la tasa de riesgo. Siguiente, vamos a ver rápidamente algunos de los... Estos son los cambios en la pirámide etaria. Siguiente, cualquiera que le interese ver esto puede entrar a la página web de GBD, Global Burden of Disease, .org, y ahí va a encontrar todos estos cuadros. Se puede dar después la referencia exacta. El aumento, la esperanza de vida aumentaría entre los chilenos hasta final del siglo. Las mujeres alcanzarían al 2100 a vivir prácticamente 87 años y los hombres 83. Siguiente. Una tendencia a la disminución de la tasa de fecundidad, que llevaría a una disminución de la población chilena hacia fines del siglo. Eso puede ser modificado por el fenómeno de la migración, que ustedes saben se está produciendo en forma bastante importante en los últimos años, en la última década prácticamente en nuestro país. Siguiente. Sí, vamos. Siguiente. Siguiente. Aquí tienen ustedes las causas de muerte, lo que veíamos ya de los años perdidos por muerte prematura. Y la cardiopatía isquémica, la enfermedad cerebrovascular, la cirrosis siguen siendo las tres primeras causas de muerte en el país. Pero después se producen modificaciones bastante importantes. La enfermedad renal crónica pasa a tener el cuarto lugar. Y esto básicamente por el tremendo aumento de casos de insuficiencia renal crónica por diabetes. En cambio, las infecciones respiratorias bajas disminuyen enormemente. Esto es importante porque las infecciones respiratorias bajas afectan fundamentalmente a dos grupos, los menores de 5 años y los mayores de 60. Y esto significa que hay un mucho mejor manejo de ellas. A lo mejor estos cuadros van a ser en cierta medida modificados por la COVID, pero hasta el momento no podemos decirlo. Y hay otra cosa muy interesante, que el cáncer de estómago baja de quinto lugar en el 2009 a octavo lugar en el 2019. Eso en cierta medida manifiesta que
la búsqueda y el diagnóstico precoz de los cánceres de estómago está dando resultados. En cambio, las otras patologías se mantienen prácticamente dentro de los mismos lugares que ocupaban el año 2009. Siguiente. Siguiente. Ahora quiero ver un tema que me parece que es de la mayor importancia en relación a los objetivos de desarrollo sustentable para el 2030. Siguiente, por favor, Vivi. Esto es un análisis comparado, pueden verlo ustedes en la página web, un análisis comparado de Chile con otros países en relación a las patologías más frecuentes en este país y en los otros con los cuales se comparan. Siguiente. A esto quería llegar. Los factores de riesgo representan una especial oportunidad de actuar sobre la población, con la población y por la población. Es decir, cómo modificamos los factores de riesgo. Y aquí tenemos en la clasificación del 2019, y que es la que seguramente se proyecta durante la próxima década, que los riesgos metabólicos, o sea, aquellos representados por el sobrepeso, por la hipertensión, por la hiperglicemia en ayuna, por la insuficiencia renal a partir de la diabetes y por el colesterol de baja densidad elevado, es decir, los riesgos metabólicos representan una gran parte de los factores de riesgo que existen en la población. Y aquí hay elementos que son algunos estructurales por el tipo de oferta que la sociedad le proporciona sobre los alimentos, y hay otros que son comportamentales, es decir, cómo la gente enfrenta esto. Y eso se ve, por ejemplo, en el índice de masa corporal elevada. Las diferencias entre el primero y el quinto quintil en cuanto a las tasas de sobrepeso y obesidad son enormes. Y en consecuencia ahí hay un tema de comportamiento que tiene que ver con la educación, con la autoestima, la imagen que tienen de la figura, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, otro factor de riesgo como la hipertensión arterial, la presión sistólica elevada, como aparece ahí, tiene que ver menos con factores comportamentales, sino que tiene que ver más con factores estructurales como, y determinantes sociales. También hay diferencia entre los niveles socioeconómicos. Sin embargo, ya no son debidos a comportamientos, sino que son debidos a condiciones de vida y de trabajo. Hay una cosa muy importante que aparece aquí, que el tabaco, que era la primera causa o el primer riesgo asociado con las patologías, el 2009 baja al tercer lugar. Y esto demuestra algo que es necesario destacar. Cuando hay políticas públicas claras, los factores de riesgo disminuyen. Y aquí ha habido una política pública extremadamente clara en relación al tabaco. Se han impuesto numerosas restricciones al uso de tabaco en los lugares públicos, en la publicidad que se hace del tabaco, etcétera, etcétera. Y ustedes ven que si existen esas políticas públicas, hay una disminución muy clara de importancia de este factor de riesgo en la salud de la población. Y no sabemos bien por qué. En el caso del consumo del alcohol se ha producido una disminución. No aparece bien claramente explicado tampoco en los documentos que acompañan a la presentación del instituto mencionado. Y hay otro factor que sí hay una política pública clara en relación a la desnutrición, que baja del 8 al 11º
lugar los factores de riesgo que más estarían influyendo en la salud de la población. Yo creo que esto es importante porque la verdadera prevención debería partir actuando sobre los determinantes sociales, los factores de riesgo y los elementos comportamentales. ¿Cuáles son los comportamientos que condicionan la existencia de estos factores de riesgo? En consecuencia, ¿cómo se hace esto? ¿Y cómo se hace a nivel del trabajo que podemos desarrollar? Y esto se hace fundamentalmente porque las políticas públicas algunas veces son inspiradas y realizadas a partir de concepciones de las autoridades, pero muchas veces las políticas públicas se desarrollan cuando hay una demanda de la sociedad. Y en consecuencia, tomar conciencia de la existencia de estos factores de riesgo y cómo pueden enfrentarse, puede generar una demanda social para que realmente se formulen las políticas públicas adecuadas. Y esto en el marco de la sociedad en que vivimos y con todos los problemas que vemos, por ejemplo, que mencionó Carlos Huida, en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que aparentemente ha dejado de ser un interés para nuestras autoridades, pero no debería dejar de ser un interés para nuestra sociedad. Entonces, ¿cómo enfrentamos estos factores de riesgo vinculándolos con el desarrollo sustentable y con los determinantes sociales de la enfermedad? Ahí hay una serie de cosas que se pueden debatir y plantear en el contexto social, cómo enfrentarlas. Yo creo que pienso que eso es muy importante, porque los objetivos de desarrollo sustentable y el mejoramiento significativo de la salud de la población, con la implementación de la salud en todas las políticas, no va a ser un regalo gracioso de la autoridad, sino que va a ser precisamente el producto de una presión social para que se avance en esos terrenos. Y hay una serie de fenómenos que hacen que el desarrollo sustentable, del cual se habla mucho, a mi juicio, es muy incompatible con la sociedad de consumo neoliberal. ¿Y por qué? Por ejemplo, nosotros tenemos un ejemplo muy claro en Chile, el tema de la palta. La palta, se han destruido miles de hectáreas de bosque nativo, que la naturaleza tardó años, no años, siglos y milenios en poder constituir, y que representan una barrera al avance del desierto hacia el sur. Al destruir el bosque nativo y al hacer plantaciones de paltas y cítricos, en Petorca, por ejemplo, un caso bastante conocido, se está generando, y todo dice, pero mire que es lindo, ahora está verdecito. Antes había un bosque de litre, de quillayes, de maitenes, que se veían como árboles raquíticos cuando uno compara esos mismos árboles con los que están en la zona sur. Sin embargo, esos árboles subsisten con los grados de higrometría que hay en esa zona y mantienen el terreno sin erosión y detienen el avance del desierto. ¿Qué pasa cuando se borran todos esos y se plantan paltos y cítricos? Como yo no sé si ustedes han ido o lo han visto, se ven los cerros verdes preciosos en relación a lo que se veía antes. Bueno, la palta es un gran negocio. Y aquí
de algo que señalaba Carlos Guida. Por obtener una ganancia financiera de corto plazo, se destruye la obra de la naturaleza que ha ocupado milenios. ¿Qué va a pasar el día, en 5, en 10, en 30 años más, en que la palta deje de ser un negocio? ¿Ustedes creen que van a seguir regando esos cerros para que se mantengan verdecitos? De ninguna manera. Ese cultivo se va a venir abajo y esos cerros, sin el sustento artificial del riego por goteo, se van a venir abajo, se van a morir y no van a ser sustituidos por bosques nativos. Entonces, con el objeto de obtener una ganancia a corto plazo, se deja destruir la naturaleza, se compromete el avance del desierto, se perjudica a las poblaciones que quedan sin agua, los campesinos que antes podían tener sus propios cultivos, que no arriesgaban el deterioro ambiental de la erosión y la desertificación, hoy día no tienen agua para ello. La respuesta que dicen, no, pero es que ahora tienen trabajo en las plantaciones. Sí, trabajo en las plantaciones con sueldos mínimos que no les permiten ninguna capacidad de ahorro ni mejoramiento de sus condiciones de vida. Es decir, realmente es un desastre socioambiental que perjudica la sustentabilidad y directamente la salud y bienestar y calidad de vida de toda esa gente. Entonces, por eso yo planteo, esto es incompatible. Esa visión de un desarrollo que favorece la ganancia financiera y que permite la destrucción indiscriminada del medio ambiente. Y por eso que para ello, y afortunadamente así está sucediendo, solamente la conciencia, la organización y la capacidad de resistencia de las comunidades puede poner freno en cierta medida a estas cosas. A pesar de que ahora, volviendo al caso de Petorca, hasta el momento en Petorca no lo han conseguido y hay una destrucción sistemática de la vida comunitaria en ese valle y también de la fuente de sustentación para los campesinos modestos. Podríamos dar muchos otros ejemplos. Un ejemplo que pude conocer cuando Douglas Tompkins compró el Valle de Chacabuco en $7 millones y implementó el Parque Nacional Patagonia, que después le entregó al Estado, su viuda. Bueno, yo era presidente en ese tiempo de la Corporación Chile Ambiente, y ahí hicimos un estudio de las condiciones ecológicas del valle. A principios del siglo, los ovejeros, los criadores de ovejas ingleses entraron al Valle de Chacabuco desde la Argentina con 80.000 ovejas y 20.000 cabezas de ganado vacuno, 20.000 vacas. En 1905. En 2007, cuando se vende esa propiedad, quedaban solamente 20.000 ovejas y 5.000 cabezas de ganado, que ya las 100.000 hectáreas que mide esa valla no podían sostener. O sea, durante un siglo se había destruido la capacidad de reproducción de ese valle desde el punto de vista de su capacidad de generar empastadas suficientes para mantener un ciclo normal de reproducción de los animales. De hecho, hoy día no hay ningún animal allá y se calcula, bueno, nosotros medimos el fósforo, entre otras cosas. El fósforo en las tierras vírgenes, en la misma Patagonia, tiene más o menos 80 ppm en el suelo. El fósforo en el Valle de Chacabuco tenía 3 ppm. O sea, se había consumido prácticamente todo el fósforo, porque el fósforo partió en forma de lana, en forma de hueso, en forma de carne, que no
se produjo el ciclo natural de los animales que van dejando allí sus huesos y que contribuyen al metabolismo del fósforo, del calcio, etc. En consecuencia, mientras se mantenga el criterio de la expoliación de los recursos naturales en forma sistemática y brutal, es muy difícil llevar a cabo los objetivos de desarrollo sustentable. Y yo creo que eso hay que tenerlo muy claro, y eso hay que ilustrarlo a las comunidades, porque las comunidades se entusiasman cuando ven que puede existir una fuente de trabajo, pero no saben que esa fuente de trabajo va a durar algunos años y que después no va a servir, y que como las tasas de rentabilidad para los inversionistas son muy altas, lo que les queda a ellos en forma permanente es muy bajo. En consecuencia, ellos aceptan que se hagan ese tipo de inversiones. Que todas estas tienen que ver con el nivel y el estado de salud de las comunidades. Bueno, eso es en gran parte lo que yo quería señalar hoy día y abrir espacio a que tengamos una conversación sobre estos temas. Muchas gracias.